alcanza mi Biblia que está ahí. Y continuamos en el capítulo 14. A ver si hoy ya le damos final a este capítulo 14 del libro de Hechos. Y hemos estado viendo a Pablo y a su compañero Bernabé con él en esa gira evangelística por todas esas ciudades. Y hemos ido aprendiendo cómo Dios envía y Dios le va abriendo el camino para que ellos vayan evangelizando y preparando personas para que ellos continúen ese ministerio, ¿verdad? Y formen esas iglesias que luego nosotros encontramos en esos lugares. Es maravilloso ver la obra de Dios obrando a favor de la humanidad, a favor de las personas que fueron predestinadas en Cristo Jesús para ser salvos. Y seguimos viendo, ¿verdad?, cómo Pablo y Bernabé en la ciudad de Listra, que es la ciudad que le llevó ofrenda como si fueran dioses. Recuerda que la semana pasada estuvimos viéndolo como el sacerdote del templo del dios, ¿qué? ¿Cómo se llamaba el templo del dios qué? Zeus, el dios Zeus. Él le trajo ofrenda. ¿Qué ofrenda fue que le trajo? ¿Flores o qué le trajo? Bueyes. Le trajeron bueyes con flores, ¿verdad? Aguinalda, flores aquí, para ofrecérselo a Pablo y a Bernabé, porque ellos le consideraron que ellos eran esos dioses que ellos estaban esperando por muchos años. Pues en el versículo 19 en adelante nosotros encontramos cómo de esa ofrenda de traerle bueyes a ellos, y después de Pablo explicarle que ellos estaban ahí por ese propósito de sacarlo, para que ellos dejaran de hacer eso, de creer en esos dioses, en esa creencia que ellos tenían, y que ellos se conocieran al Dios que ellos estaban predicando. Pues en vez de comerse unos buenos chuletones con esos bueyes, lo que se llevan unas buenas pedradas, ¿verdad que sí? Unas buenas pedradas, de tal manera que lo dejan por muerto. Pues vamos a leer a partir del versículo 19 y ya lo terminamos hasta el versículo 28. Dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe
y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasado luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Daria. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la iglesia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas habían hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Amén. Pues en estos versos nosotros vemos cómo Dios obra de una manera extraordinaria, ¿verdad?, en la vida de estos dos siervos del Señor. Y vamos a empezar con el versículo 19. En este versículo 19 nosotros vemos cómo dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, que persuadieron a la multitud. Un grupo de personas. Los judíos que seguían a los apóstoles para desacreditarlos, convinieron a la multitud que estos hombres eran malos. Los de Listra apedrearon a Pablo, el que había sido el protagonista del milagro, a Pablo, el que antes querían adorar. ¡Qué contradicción más grande! Primero lo tienen como un Dios, y luego lo tienen como la persona peor que merecía la muerte. Cambio de idea, un momento, ¿no? ¿Cuántas horas habrán pasado? O quizá días, yo creo que no, porque Pablo está dándole un discurso a ellos en ese momento cuando le traen el toro. Él está hablando con la multitud, intentando convencerle, y luego aparecen este grupo que andan detrás de los apóstoles, estorbando para que ellos prediquen el evangelio. De tal manera que lo logran, que los habitantes de Listra apedreen a Pablo. Pero ellos, este grupo que viene, no piense que ellos son de estos que tiran la piedra y esconden la mano. No, ellos estaban ahí entre el grupo, porque la intención de ellos era matar, quitarle la vida a Pablo. Y ya se lo habían propuesto, venían persiguiéndole anteriormente. En este verso 19, ¿qué aprende de Dios si lo analizamos profundamente? Si analizamos este verso 19 y el versículo 20. Versículo 20 dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Rodeándole los discípulos, dice, se levantó y no se va. Entra nuevamente a la ciudad que la habían apedreado. ¿Qué aprendemos de Dios aquí, en este acontecimiento?
respaldó porque... Dame el micro a gracias. Dios los respaldó porque si ellos lo apedrearon, lo soltaron, lo dejaron fuera de la ciudad por muerto, y luego ellos, los discípulos, los recogieron y luego entraron a la ciudad y porque siguieron predicando, entonces Dios los respaldó. Porque no lo volvieron a apedrear y a maltratarlos. Amén. Dios lo respalda. ¿Qué más aprender? ¿Alguien más se anima? ¿No vemos nada más de Dios? Más del respaldo de Dios. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? De timidez. De Dios podemos decir muchas cosas. No es Cristo es un Dios soberano que permite estas cosas. Pero también vemos a un Dios que protege, porque es que podía ir a más. La podían haberle matado. Lucas dice aquí que pensaba que estaba muerto, o sea, podía creer que estaba muerto. Pero rodeando los discípulos, dice que lo rodearon y él se levantó, lo cual bajo la soberanía de Dios permitió estas cosas. Entonces es un Dios soberano, un Dios que permite las cosas. A veces es la pregunta del ser humano, ¿por qué? ¿Qué es lo que entra ahí? ¿Por qué pasó esto? Bueno, pues es que si Dios lo permitió es porque Él es soberano y tiene control absoluto de todo. Amén. ¿Alguien más? Bueno. ¿Qué es persuadir? Persuadir es convencer. Convencer. Convencerlo y motivarlo para que haga algo. sí, exactamente, motivarlo a hacer algo. Si yo empiezo a hablarte mal de tu esposo, te convenzo de que tu esposo es así como yo te digo y tú te lo crees. Vale. Claro, eso es persuadir, ¿no? Entonces ponerte en contra de la otra persona. Esa era la intención de ellos y de tal manera que sí que lo lograron. Entonces en este verso nosotros podemos observar que Dios es un Dios que prepara, ¿no? Prepara el corazón de cada persona. Y cuando Dios elige a una persona para hacer una obra, esa persona va a llevar a cabo esa obra milagrosa, ¿no? Y el Dios que nosotros servimos no es un Dios que abandona a su siervo, que lo deja tirado. Entonces sería Dios un Dios mentiroso. Recuerden al principio de este capítulo que el Espíritu Santo le dice: escojan a Pablo y a Bernabé para la obra a la que yo lo voy a enviar. Y si Dios lo envió, ¿cómo es que Dios va a permitir que lo maten? Así es. Entonces sería Dios un Dios que deja abandonado a la persona, ¿cierto o no? Dios nunca lo va a permitir. La intención de ella era matarlo. Y observen una cosa: cuando apedreaban a una persona, cuando lo lapidaban, eso era una muerte segura sí o sí, era imposible que se levantara. Cuando apedreaban a una persona, esa persona lo dejaban, de hecho, ellos lo dieron por muerto, lo arrastraron, dice, y lo dejaron tirado fuera de la ciudad, lo dieron por muerto. Así es. Y aquí hay varias cosas que me ha llamado la curiosidad estos días. Yo lo he leído muchas veces y he buscado, he investigado y nadie se atreve a decir absolutamente nada. ¿De dónde salen estos discípulos que rodearon a Pablo y oraron por él? Un grupo de discípulos, porque Pablo solamente andaba con Bernabé, y el grupo que aparece, que eran religiosos,
fueron los que apedrearon a Pablo. ¿De dónde salieron este grupo de discípulos que rodean a Pablo y oran por él y él se levanta? Para esa persona, Pablo vuelve a la vida porque lo tienen por muerto. De hecho, hay muchos comentaristas que dicen que Pablo murió y que Dios le volvió a la vida. Hay muchos que dicen que es posible que cuando Pablo dice que él subió a un tercer cielo, si en vivo o ¿cómo dice? Si vivo o muerto no lo sé, pero él dice que él subió a un tercer cielo. Hay algunos comentaristas que dan por hecho de que fue ahí. Y hay otro texto que dice Pablo que yo llevo en mi cuerpo la marca de Jesucristo. No lo sé, yo no voy a entrar ahí. En esto, Dios sí lo sabe. Lo único que podemos decir, hermano, que Dios es un Dios soberano. Miren, dámele el micro a Geudia, por favor. Dios es un Dios soberano. Aquí vemos cómo Dios cumple su promesa. Cumplidor de promesa es nuestro Dios. Refiriéndose a lo que usted está comentando, de que algunos piensan que Pablo murió, dice que Pablo no murió apedreado como algunos, refiriéndose al versículo 19, dice que Pablo no murió apedreado como algunos han afirmado al relacionar este hecho con su experiencia en el tercer cielo. Relata 2 Corintios 2:2. Pensando, significa por lo general creer algo que no es cierto, o sea, refiriéndose a la palabra pensando. El empleo general de este término en el Nuevo Testamento señala que las personas se equivocan en sus razonamientos y que Pablo no estaba muerto. Otro argumento a favor de esta idea es que si Pablo hubiese resucitado, no habría razón alguna para que Lucas ignorara semejante acontecimiento. Por otro lado, las fechas de la experiencia de Pablo en el tercer cielo y la fecha en la cual fue apedreado no coinciden. Exactamente. Exactamente. Yo. Hay muchas personas, hay muchos predicadores que dan varias versiones. Por eso le digo, yo no entro ahí. No entro ahí, porque yo lo que la Biblia nos dice no lo voy a decir, ¿verdad? Hablamos en casa de... Lucas siempre ha sido muy detallista en cuanto a asuntos de medicina. Lo vemos cuando él relata cosas que tienen que ver con muerte, milagros, él es muy detallista. Entonces, si hubiera sido una resurrección, como muchos Lo hubiera dicho, lo hubiera dicen, no, lo hubiera dicho Lucas. O sea, Lucas dice sí que lo dejaron como muerto, pero no dice más. O sea, Lucas cuando quiere dar un detalle así muy específico, hace el énfasis directamente. Directamente. Así es. Dame el micro a... Esa es algo que yo pues leyendo, me supongo yo, ¿no? De que digo que no estaba muerto porque yo al leerle el texto veo cómo Dios también pudo haber puesto a esos judíos que persuadieron a la multitud como para que sacaran fuera pensando que estaban muertos. Creo que ahí también obró Dios en hacer que esa gente murmurara o persuadiera a la otra gente para que no siguieran tirándole piedras, ¿saben? Como para que lo echaran, no, ya está muerto, no le echen más piedra. Pero también obró en aquellos judíos para que oraran y lo cubrieran. Entonces a mí se me da una alegría porque digo, parece a lo de Daniel, a la llama del fuego, que estaba Jesús en medio, ¿no? De Esram, Amegeo, bueno, no me acuerdo los nombres. Eso. Y yo digo, ahí es cuando se glorifica ahí con el Señor, porque a lo mejor pudieron haberle caído miles de piedras, pero no le tocaron muchas. ¿No? Dios es un Dios maravilloso. Dios no iba a dejar abandonado a Pablo, aunque permitiera que sucediera eso, pero él no iba a permitir que volviera solo Bernabé. Él no lo iba a permitir.
decir. Dios iba a respaldar. Dios en todo momento lo estaba respaldando y ellos regresan nuevamente, ¿no? Y vemos, según hemos leído el texto bíblico, hemos visto cómo ellos regresan nuevamente a confortar a los hermanos. Pero aquí la palabra discípulo sí que me ha dejado a mí ahí un poco de dónde salieron estos discípulos, porque discípulos es una frase de alguien que aprende de, ¿no? Que aprende. ¿Y qué tanto tiempo habrá durado Pablo ahí, en ese lugar, para preparar a estos hermanos? ¿O ya estos hermanos estaban ahí? ¿O ya estaban ahí? Bueno, nosotros hemos leído, cuando empezamos en el capítulo 2 de Hechos, el día del derramamiento del Espíritu Santo, había judíos que estaban por todas las regiones, y el texto bíblico cuando que leen dice presente, y menciona muchas ciudades donde estaban repartidos. ¿Será que de estos que recibieron ese día a Cristo con el sermón de Pedro, dice que se arrepintieron esa noche como 3,000 personas? No me malinterpreten, no estoy afirmando que sean de eso, sino que supongo, es una suposición. Yo de mi ignorancia, vamos a decir, quiero decir que es posible que hubieran ahí en esa ciudad personas que hayan conocido ya a Cristo, ¿no? Y estos discípulos aquí en este verso nos da a entender que aún en este lugar de tanta idolatría, Dios había bendecido la predicación de la palabra del Señor. Había, ¿no es cierto? Que podemos asegurar, Lucas dice que había discípulos, los discípulos lo rodearon y orando por él se incorporó. Y otra cosa que me llama la atención es que cuando a nosotros se nos maltrata en un lugar, nosotros no regresamos ahí. Este hombre entra nuevamente a la ciudad, parece que ya era tarde, y al día siguiente entonces ellos deciden seguir el camino. En el verso 20 dice: estando rodeado por sus discípulos, entristecidos, volvió en sí, se incorporó y regresó a la ciudad. Entre estos discípulos probablemente estaba Timoteo, en Hechos capítulo 16, versículo 1. ¿Recuerdan que Timoteo era qué? Un judío. Y el padre griego. El padre era griego. Era de padre griego y su madre era judía. Y la madre y su abuela, lo encontramos en la escritura, que lo habían educado desde niño. O sea, él estaba allí, él creció allí, ¿cierto? Luego vemos a Pablo reconociendo lo que tú aprendiste de quién, de tu abuela Eunice y madre Loida. Creo que así es, ¿no? O era Eunice, no recuerdo bien, pero ahí está la madre y la abuela, ¿no? Una se llamaba Eunice y la otra Loida. Bueno, el texto no lo tengo bien claro, pero sí Pablo está reconociéndole que ella lo habían criado, lo que tú aprendiste de ella, persevera, Pablo le dice a él. Y
Y en el versículo, en el capítulo 16 de Hechos, nosotros, versículo 1 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Cuando lleguemos ahí, al capítulo 16, lo analizamos a profundidad. Pero este hombre estaba allí con su madre y su abuela, que se habían encargado de educarlo. ¿De dónde eran los judíos? Notemos que eran Antioquía, de 215 kilómetros, y de Iconio, de unos 65 kilómetros, lo que vinieron a persuadir a la multitud para que apedrearan a Pablo. No tenemos la eficacia en ponerse, notemos la eficacia en oponerse al evangelio que muchos de los que profesan ser cristianos no demuestran. En Derbe, aquí tenemos un mapa. La ciudad que visitó Pablo después de ser apedreado en Listra fue Derbe, ¿verdad? Ahí la podemos ver en el mapa. Y ellos hacen discípulos en Derbe y salen a otras ciudades donde ya habían ido otra vez. No se paralizan estos hombres. Yo me imagino que en este tiempo de hoy día en que nosotros estamos viviendo, cualquiera de nosotros que esté en una ciudad e intenten matarnos, lo lógico sería regresar nuevamente a nuestra casa, ¿no? Sería lo lógico, regresar y recuperarse en su casa. Me imagino que este hombre estaba bastante adolorido con toda esa pedrada que le pegaron, ¿no? Al siguiente día, después de haberlo apedreado, él sigue predicando el evangelio por las ciudades. Si a mí me apedrean con tanto dolor y moratones, lo lógico sería que yo quiera estar en mi casa recuperándome, ¿verdad? Este hombre se levanta con toda la fuerza en obediencia a Dios y sigue predicando el evangelio, porque a eso fue que lo mandaron a predicar el evangelio. Y él sigue obedeciendo y creyéndole a Dios que Dios le va a seguir respaldando. Sí, yo digo que emocionalmente cuando te hieren, emocionalmente es difícil volver. O sea, es una reacción como un mecanismo de defensa. Pero si él está lleno del Espíritu Santo, como sabemos que él está, entonces por eso él es capaz de volver a los lugares que le hicieron tanto daño. Y por eso que el Espíritu Santo no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. O sea, es que claro, Pablo, en una naturaleza humana natural, no hubiera ido, yo no hubiera vuelto. Pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, va, aunque lo vuelvan a apedrear. O sea, en casa analizándolo decíamos, madre mía, lo que hace está lleno del Espíritu Santo. Y es por eso que hoy, en nuestra realidad, tú le hablas a una persona y te dice que no, pero tú vuelves y le hablas. O a la iglesia venimos los miércoles, venimos bastante menos de lo que deberíamos, pero seguimos viniendo, no vamos a hacer el culto, porque nosotros nos vamos dirigiendo no por las emociones, ni por nosotros mismos, sino por el Espíritu Santo. Y por eso el Evangelio pudo seguir, porque no era algo emocional, sino una fuerza del cielo, que se llama Espíritu Santo. Amén. Observen y yo digo lo obediente
que era Pablo. Normalmente le decimos a la persona que son cabezadura, ¿no? La persona que vuelven otra vez y que no importa que le ofendan o siguen insistiendo, ¿no? Pero este hombre no le vamos a llamar cabezadura, ¿no? Obediente a la palabra del Señor. El versículo 14 del capítulo 13, el versículo 14 del capítulo 13 sería, dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y recuerda, si seguimos leyendo, recordarán que de aquí lo echaron. De aquí lo echaron por predicar el Evangelio. Y en el capítulo 14, versículo 6, encontramos lo siguiente, dice, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvencina. En estos versos son lugares donde Pablo estaba, que tuvieron que salir. En la sinagoga tienen que salir huyendo. Y en esa ciudad, en Iconio, también tienen que salir corriendo porque lo iban a apedrear. Y donde logran apedrearlo es aquí en Listra. Entonces, bueno, hemos visto que en el mapa, hemos visto que ellos están en Derbe. De Derbe, ahí predican el Evangelio y vuelven nuevamente ¿a dónde? A Listra, a donde lo habían dejado por muerto. Allí vuelven nuevamente. Y de ahí pasan ¿a dónde? A Iconio, donde habían intentado apedrearlo y cuando ellos se dan cuenta, se van, ¿no? Y luego regresan a Antioquía de Pisidia, donde Pablo predicó el Evangelio en la sinagoga hasta ser expulsado de la región. ¿Ven? No se para. Este hombre no tenía miedo, este hombre tenía una decisión firme, este hombre sabía quién le había encomendado y él confiaba en que Dios le iba a respaldar en todo momento. Bueno, y yo solo digo, si fuéramos así, persistentes, si fuéramos así creyéndole a Dios, confiando en que Dios es fiel y verdadero en cumplir su promesa. Y nosotros solo nos paramos, nos detenemos a hablar con alguien y esa persona nos rechaza y ya nos vamos a la casa. Pensamos que el mundo nos rechazó, porque una persona nos ha rechazado. Aquí tenemos una pregunta para que compartamos. ¿Por qué creen que regresaron a esas ciudades? ¿Por qué? Ya lo han rechazado. Habían pasado por allí, predicado, algunos habían creído, pero ¿por qué regresar nuevamente a donde intentan matarlo? En uno lo apedrean, en el otro intentan apedrearlo, en otro lugar lo echan. El mismo grupo que lo apedrea aquí, le van persiguiendo y lo van echando de su lugar. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que ellos regresan nuevamente a estos lugares? Era más corto por el otro lado. Es posible, había mar, había barco. Para ellos regresar nuevamente a Antioquía de Siria. ¿No le dan ninguna idea por qué.
verdades. El verso 22 dice que dice que confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yo creo que ellos pasaron para animar a aquellos hermanos que ya habían conocido al Señor, y que era bueno que ellos volvieran otra vez para que supieran que había un amor y que ellos eran importantes también en ese ministerio. Sí, dame ahí, hermano. Yo me suscribo a lo que dice el hermano también. Yo pienso que ellos quisieron volver para afianzar a los creyentes que quedaron, diciendo, mira, oye, a mí me entraron, me dieron casi por muerto y ahora estoy aquí de nuevo. A ustedes no les han hecho nada de eso. O sea, yo lo que quiero es que ustedes sigan firmes y saber que tenemos que pasar por muchas tribulaciones para alcanzar el reino de Dios, y no se desanimen. Mira, yo estoy vivo porque Dios así lo propuso. O sea, esa es una de las teorías que yo pienso que, al igual que el hermano, que pudo haber motivado a que ellos regresaran nuevamente. Y haciendo un paralelismo con el tiempo actual, usted sabe que a veces sale un grupo de la iglesia a predicar, y lamentablemente, digo lamentable porque a veces sucede dentro del pueblo de Dios, lo primero en destruir, porque lo más fácil en la vida que hay es destruir. Construir, mire eso, pero destruir esto es lo más fácil que hay. O sea, un hermano sale por ahí por una u otra razón, hacen una campaña, una actividad quizá al aire libre, y por una u otra razón aparece un hijo del pájaro malo, como dice, y le da un botellazo, una cosa o algo, y una vez dice, mira, eso fue porque no se fue con dirección de Dios. En este caso no aplica, obviamente, porque ya se había confirmado lo que Pablo, por parte del Espíritu Santo, le había mostrado a través de los diferentes hermanos. Y digo esto porque es que a veces no creen, no tenemos que creer nosotros los cristianos que aunque salgamos a hacer la palabra, todo no va a salir conforme a lo que nosotros pensamos, y no todo va a salir bien. Que a veces no pueden suceder cosas por ahí. Obviamente, claro, tenemos que antes de salir a la calle mantenernos previo a esto a través de mucho ayuno, mucha oración, porque sabemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero lo que no debemos bajo ninguna circunstancia, claro, hablando de los tiempos actuales, es tratar de destruir a aquellos que sí en verdad están haciendo la obra, y usted que está sentado, están criticando porque le golpearon o no le fue quizás como pensaban. O sea, eso es la enseñanza que más o menos yo pienso que pudiera resultar de este versículo. La mirada. Acordémonos que los apóstoles empezaron en Antioquía, la iglesia empezó ahí, pero con antelación Juan el Bautista preparó el camino cuando venía Jesús. Luego cuando llegó Jesús, hubo mucha gente que creyó, se dispersaron, empezaron a hacer de toda la ciudad, y pequeños grupos se fueron formando. El volver ahí es reafirmar a aquellos que creyeron, que animarlos, que continuaran, y que esa gente, que ese pequeño grupo que quedaba allí, formara y creciera más la iglesia en cada congregación. Por eso hay que afirmar la fe y que la gente siga confiando que a pesar de las circunstancias, a pesar de los inconvenientes, de los tropiezos, Dios vive para siempre, y la fe tiene que continuar. Y también ayuda a los apóstoles, y a pesar de semejantes circunstancias tan fuertes, que en ese momento crean que hay que continuar, que para quienes el tiempo era muy difícil predicar, porque
porque habían cosas muy arraigadas en sus costumbres, idolatrías, difícilmente sacarlas de ese pueblo. Amén. Pues sí. Pues vemos. Yo quería aportar algo de... Ah, Porque ya no tenía la oportunidad. Sí. Porque como ella no la veo, dije, pues qué. Entonces que, así como la hermana Yane dice, ¿no? Ellos fueron encomendados, tanto Pablo y Bernabé, a esa misión, ¿no? de evangelizar y llevar el evangelio a estos lugares. Entonces, lo que veo también es que dice que el Espíritu Santo le dice, apárteme a Bernabé y a Pablo para ese ministerio, lo cual ellos tenían que volver otra vez allí donde recogieron a ellos dos. Ellos tenían que llevar una respuesta de donde ellos salieron. Entonces yo creo que también era algo de reafirmar, ¿no? A donde ellos predicaron el Evangelio, que recibieron a Cristo en su corazón, pues ellos eran un momento de confirmarlo, ¿no? Y animarle a seguir hacia adelante y estar un poco más seguro también de cuando el regreso otra vez de donde ellos fueron encomendados, de donde ellos le eligieron para este ministerio, pues tenían que llevar una respuesta también y estar seguros de los hermanos que habían recibido a Cristo, de aquella persona. Me voy a unir a algo que dijo el hermano Yeuri, que ellos mismos tienen que ser ejemplo, y va enlazado a todo lo que hemos dicho todos, ¿no? Porque si ellos entonces se acobardan, eso quiere decir que aquellas personas que Dios le ha dado el liderazgo tienen que ser los primeros que tienen que ser ejemplo. Porque si ellos se ponen de cobarde, las iglesias, los discípulos que estaban, no había iglesia aún así, pero los discípulos iban a aprender de eso. Entonces Dios le pone en el corazón esa perseverancia y aún son recordados por esa perseverancia. Bien que en la religión tradicional lo canonizó, se dice, no para tanto, pero sí que es un ejemplo de perseverancia, porque volver, o sea, ellos van sobre sus pasos, Listra, Iconio, la otra ciudad, hasta volver al lugar de origen y a saber todo lo que había pasado, porque Lucas son años de viaje y Lucas no va a relatar un diario día 1, día 2, día 365, pero la perseverancia, la persona que está en liderazgo tiene que ser perseverante. Eso lo aprendo también. Bueno, yo cuando lo leía yo decía, bueno, es que no había teléfono para llamarlo. Miren, señores, hemos llegado bien. En este tiempo hubiera sido muy fácil, ¿a que sí? Llamarlo por teléfono y decirle, estamos bien, estamos en tal ciudad y por aquí va bien, los hermanos de aquí les mandan saludos. No había, solamente había un transporte que era barco, ¿no? Tenían que regresar nuevamente, no podían llamarlo, tenían que ir personalmente. Aunque se vieran nuevamente en peligro, ellos tienen que regresar a confirmar a estos hermanos y animarlos, ¿no? Y decirles que sigan adelante, nosotros estamos bien. Aunque pasemos por pruebas, momentos difíciles, es necesario, le dice Pablo. Es necesario que esto acontezca por causa del Evangelio. Y si a mí me dicen eso, digo, ¿cómo? Que es necesario que por causa del Evangelio a mí me apedreen. Sí, Pablo le está diciendo, sí, es necesario. O sea, si a ustedes les sucede, no pasa nada, tranquilo, sigan adelante porque es necesario, eso va a suceder, ¿no? Y eso era lo que ellos vivían. Y mira, y qué aliento. Hoy día nosotros queremos escuchar palabras positivas, palabras de que nos digan que todo es bien, que no nos va a pasar nada, que
somos siervos de Dios, que Dios no va a venir. no tenemos que enfermar, que no. Palabras positivas lo que hoy día nos están diciendo, ¿cierto? Sin embargo, mira qué palabra de aliento es la que Pablo le trae a estos hermanos. Es necesario que ustedes sean apedreados, es necesario que a ustedes los maten por causa del Evangelio. Si hubiera sido ahora, le dice, Pablo, no lo declares. Porque muchas veces me ha tocado hablar con otras personas de otras iglesias y dicen, no, porque tú eres negativa, pero lo que él le está diciendo. Y otra cosa, cuando le dice, es necesario, o sea, es que nadie te lo va a quitar hoy, a los jóvenes que están aquí y a los que nos escuchan, no es la muerte, no es apedrear, no es que te bloquean, es que no te invitan, o sea, todo el mundo se va, a ti no te invitan, tú eres el bicho raro, o sea, pero esas cosas son necesarias, te lo digo a los jóvenes que están aquí, pero Dios siempre va a poner amigos y otras cosas, o sea, es necesario que para entrar en reino de los cielos, como somos diferentes, hoy pagamos otro precio, o sea, hoy no nos apedrean, pero a mí cuántas veces no me invitan a muchos sitios, porque somos distintos, entonces así es necesario pasar esas cosas. Es necesario. Y Pablo lo tenía claro y Bernabé, que era necesario, por eso ellos regresan, no importa, me le da el micro a la hermana Janet, que no importa, ¿no? Lo que ellos enfrentaran, ellos sabían que era normal. Ahora hay que tener en cuenta también las rutas. En esa época, sí o sí, de ida y de vuelta, usted tenía que volver a bajar por ahí. O sea, no había otra alternativa en barco o lo que fuera, no había otra ruta. Solo cuando uno va a Tudela, Zaragoza, Tudela, Pamplona. Si no hay otra alternativa, no hay otra carretera, usted tiene que volver por la ciudad de Antioquia y dar siempre, o sea, si no te tocan viajes largos de años, de meses, para volver otra vez al sitio de origen. Y pues bueno, son por ahí, aunque lo ponemos en el tiempo de ahora, vemos que hay mucha gente que aún sabiendo, con todo lo que hay, muchas iglesias hay en este momento, aún así no creen. Y si usted habla de la palabra, ellos automáticamente te están diciendo un no, y no me hables, y no me digas, yo soy aquí, yo me quedo aquí. Entonces vemos que no solamente muchas veces te insultan, y muchas veces te dicen, no, es que eso es una secta y aunque no nos apedreen, nos insultan. El hecho de creer, es que usted cree eso, es que usted lo ve uno como diferente, como una persona diferente. Entonces, aunque no hayan piedras, pero hay palabras y hay actitudes que ofenden, porque usted va a caer, inclusive la familia te rechaza gente. Tú en una cena de Navidad, todos están parrandeando y tú no estás, entonces ya empiezas a hacer esa diferencia también en muchas casas, en esta época nos da una época de mucha familia, de muchos compromisos. Aún así la gente no cree todavía que Dios vino, que Dios nos salvó, que derramó la sangre por nosotros. Así es. Bueno, entonces vemos como Pablo y Bernabé lo tenían claro, ¿verdad? Y ellos tienen la intención de que los creyentes maduren, que crezcan, y para ellos hacen tres cosas aquí, Pablo y Bernabé. Regresan para fortalecerlo, para fortalecer a los discípulos, confirmarlos, darle ánimo para que continúen hacia adelante. Lo segundo que ellos hacen es que le animan a perseverar en la fe. O mejor dicho, la Reina Valera dice, lo exhortan a que permanezcan en la fe. Y lo tercero es que ellos nombran ancianos en cada iglesia. El término anciano es igual o sinónimo de pastor o predicador en el Nuevo Testamento y se refiere a la persona que vigila y cuida a los creyentes en cada iglesia. Ellos están confirmando, están estableciendo una base para que la iglesia siga adelante. La palabra confirmando significa establecer, fortalecer, hacer firme. No es solo hablar de Cristo, sino hacerlos
discípulos de Cristo. Esto era lo que ellos estaban haciendo. En el versículo 22, parte B, dice, exhortándoles a perseverar en la fe. Es como si dijera, permanezcan sumergidos en las verdades de Dios. Lo principal para perseverar en la fe es conocer la palabra, estudiarla, escudriñarla, aplicarla y permanecer en ella. Y esto es muy importante. Los apóstoles lo tenían claro, ellos habían profundizado en Dios, personas que sabían la Escritura, y ahora ellos están haciendo que estos discípulos también escudriñen, hagan lo mismo, se fortalezcan, que conozcan la palabra de Dios para que ellos puedan permanecer. De la única manera que un cristiano, muchas veces nosotros escuchamos, no, que yo estoy plantado. ¿Plantado en qué estamos? De la única manera que un cristiano puede echar raíces y profundizar es escudriñando las Escrituras. Hay muchos cristianos que nos quedamos en orar mucho y ayunar mucho. Eso está bien. Hay otros que nos quedamos solamente escuchando prédica. No oramos, no leemos, no ayunamos. Hay otros que solo se mantienen escuchando alabanza, día entero, alabanza, porque para ellos eso es lo más importante. Y hay muchas personas que permanecen en la alabanza y cuando llegan a un lugar que no sienten eso mover, esa emoción de la alabanza que ellos quieren, se van hasta que al final desaparecen porque están en esa emoción solo de la alabanza. Y está bien, no estoy diciendo que eso no está bien, eso está bien si tú profundizas en las Escrituras, si tú conoces las Escrituras, si tienes una búsqueda en la lectura y la escudriña y ora y hace todo eso, entonces mira, fenomenal, lo tiene completo, pero la base de un cristiano está en conocer la palabra de Dios. Porque de la única manera que no nos dejamos engañar es conociendo las Escrituras. Y eso es una base fundamental. Entonces, si hablamos de arraigarnos y estamos hablando de la palabra, de conocer bien lo que nos dice las Escrituras, entonces sí estamos arraigados. Te puedes ir donde tú quieras, donde Dios te lleve, y tú estás arraigado, tú tienes la palabra, no te va a dejar confundir, no te va a dejar engañar absolutamente de nada. En el versículo 23 ponen responsabilidades, ¿verdad? Aquí nosotros vemos que el término anciano es sinónimo de pastor y predicador, ¿verdad? Y ellos están haciendo ese énfasis, poniendo esa base, ese fundamento que es tan importante en una iglesia. Una cabeza que sea ¿qué? La guía. Escucha, un pastor, ¿qué es lo que hace? ¿Va detrás de las ovejas o va delante de las ovejas? Va delante de las ovejas para que las ovejas vayan detrás. Entonces el pastor es la cabeza visible de la iglesia, ¿cierto? Y es lo que ellos están haciendo, están poniendo una base fundamental en cada iglesia. Eligen los ancianos en oración, confirmando en el Señor. O sea, ellos oran
Eso era lo que ellos hacían. Oraban para que el Espíritu Santo le indicara cuál era la persona capacitada para ponerla en ese lugar. Y eso es muy importante. Entonces, el mensaje, leemos el verso 22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es todo lo contrario de lo que predicamos hoy día. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yo sé que si a muchos predicadores hoy día, antes de conocer a Cristo, le hubieran dicho esto, no aceptarían, ¿verdad? No aceptarían. Sí, conozco pastores que tan solo porque le han quitado el sueldo, ya abandonan y dejan la iglesia. ¿Sí o no? Yo lo he vivido. Yo lo he vivido eso. Tremendo, ¿no? Entonces yo le digo, pastores del diezmo, estaban pastoreando solo el diezmo, solo las ofrendas. No estaban pastoreando a las ovejas porque le quiten, porque no haya dinero para pagar el sueldo, no hay que abandonar y irse al mundo, a donde estaban otra vez. Tremendo, ¿no? Y aquí la Escritura nos dice todo lo contrario. Es necesario que pasemos, ¿verdad? Esas tribulaciones. Es algo inevitable. Ellos se incluyen, tienen una meta, el reino de ¿qué? De Dios. Personas que tenían claro a quién ellos le estaban sirviendo, tenían claro su llamado, ¿verdad? Y para quién ellos servían. Ellos no predicaban el reino terrenal, predicaban ¿qué? El reino de Dios en los cielos. Beneficio de la tribulación. En Romanos capítulo 5, 3 y 5 nos da crecimiento espiritual. Segunda de Corintios 12, 9 y 10 nos hace fuerte y conocer más a Dios. Santiago 1, de 2 a 4 nos perfecciona. Nos perfecciona. Este es el proceso por lo que nosotros pasamos. Cuando nosotros estamos en el tiempo bueno, en el tiempo de abundancia, en el tiempo de que todo nos sale bien, nos olvidamos de Dios. Entonces es necesario que nosotros pasemos proceso. ¿Para qué? Para que nosotros busquemos de Dios, para que nos profundicemos en Él. Es bueno cantar cuando reina la paz, cuando hay amor, ¿verdad que sí? Pero es mejor, dice una alabanza, es mejor cantar cuando ¿qué? En el dolor, cuando hay dolor, es mejor cantar, porque Dios se perfecciona en nosotros. Ellos emprenden el viaje de regreso a Antioquía y leemos el versículo 24, dice, al llegar Pablo y Bernabé a Perge, predican y van a Italia. De allí zarpan a Antioquía la iglesia que los envió al viaje misionero. Ellos regresan allí y ellos tienen claro, ¿verdad?, ese propósito de Dios. No se quedan por allá. No, ellos regresan a darle el informe a esa iglesia que lo envió a ellos. Aquí vemos en el mapa nuevamente, ellos están en Atalia y de ahí se vuelven ¿a dónde? A Antioquía.
regresan a Antioquía, al lugar de donde ellos habían salido. Versículo 26. Al terminar su primer viaje misionero, que duró unos 2 años y cubrió 800 kilómetros por mar y 1000 kilómetros por tierra, Pablo y Bernabé vuelven a Antioquía. Una preguntita aquí. ¿Qué hacen al llegar? ¿Qué es lo que ellos les cuentan? ¿Qué hacen ellos al llegar a la iglesia de donde ellos fueron encomendados? ¿Y qué es lo que ellos cuentan? ¿Alguien? Al hermano Eury. Creo que la respuesta está un poquito más adelante en los versículos por ahí, pero más o menos creo que decía que ellos cuentan todas las maravillas, todos los milagros, pero también todas las vicisitudes que tuvieron que pasar, pero hacía más hincapié en las maravillas, o sea, eso lo estoy viendo yo, no es lo que dice el versículo. Y más o menos querían significar que a pesar de las vicisitudes que han pasado, lo importante es el cometido que han conseguido, que es llevar el Evangelio y ratificar o insertar nuevos creyentes a que vengan a los caminos del Señor. Amén. Así es. ¿Alguien más? ¿Marco? Sí, una de las cosas es que ellos empiezan hablando de la iglesia cuando llegaron y dice cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Que eso es lo que nosotros tenemos también que hacer. Cuán grandes cosas ha hecho Dios conmigo. Cuán grandes cosas ha hecho con nosotros. ¿No? Y como ellos le hablaban, ¿no?, de cómo Dios había abierto una puerta hacia el pueblo gentil, y eso es lo que nosotros también tenemos que ver, cómo Dios abre la puerta al Evangelio, ¿no? Y cómo ha puesto en nuestras manos, cómo Dios logra que ha puesto en nuestras manos, ha abierto una puerta hacia que prediquemos la palabra de Dios. Amén. Ellos no regresan a la iglesia principal de donde ellos salieron diciéndoles nosotros hemos hecho, nosotros fuimos, hicimos tal y tal cosa. No, ellos reconocen que Dios estuvo, ¿qué?, guiándoles, que Dios estuvo con ellos, ¿verdad? El enfoque principal en su reporte era la presencia y dirección de Dios estaba con ellos, ¿verdad? En toda la obra, en su viaje misionero. Reconocen a Dios, que Dios estaba, ¿verdad? Y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y cuán grandes cosas había hecho Dios. Dios, ¿verdad? En todo momento, Dios obrando delante de ellos, y ellos solamente eran mensajeros que iban haciendo la obra de Dios. ¿Qué aprendemos en estos versos? Ya estamos terminando. Dios abre puertas para el evangelio de salvación. No en aquel tiempo, sino en todos los tiempos Dios abre puertas para la predicación del evangelio. No importa los impedimentos para el evangelio, Dios da a los predicadores nuevos discípulos. Dios siempre está obrando, siempre está tratando, ¿verdad?, en el corazón de la persona. Los nuevos creyentes son los delicados, ¿verdad? Esto aprendemos. Los nuevos creyentes son los delicados. Y yo siempre digo que no se tienen hijos para dejarse abandonados, de lo contrario seríamos malos padres, ¿verdad? Si tienen hijos, ¿para qué? Para criarlo, para cuidarlo, para educarlo, ¿verdad?
para verlo crecer. Y era lo que estos hombres hacían. Los nuevos creyentes son delicados y tenemos que cuidarlo, ¿verdad? Tenemos que guiarlo al conocimiento de la palabra. En una congregación son como bebés que necesitan más atención y cuidados. Nuestro deber es confirmarlos, exhortarles y aconsejarles. Debemos imitar la constancia, perseverancia de Pablo y Bernabé. Siguen adelante a pesar de todo lo que les sucediera. No importaba, no le tenían temor, no se intimidaban por nada. Ellos seguían adelante confiando en nuestro Dios. Y eso es lo que aprendemos, ¿verdad? En este capítulo, que Dios reparta a su siervo, ¿verdad? Dios nos manda y nosotros tenemos que orar en obediencia para obedecerle a Él, para servirle, para hacer su voluntad. Y es cuando Dios premia esa gran obra, ¿verdad? En nosotros. Cuando nosotros obedecemos, nosotros hacemos su voluntad. Pues que Dios nos bendiga, que Dios bendiga a los hermanos del